Muy buenas noches a todos los que nos acompañan y también a aquellos que no nos pueden acompañar hoy. Vamos a estar grabando esta sesión. Esta es la segunda sesión de SOL 22 San José, Costa Rica. Nuevamente agradecemos el apoyo que nos está brindando SOL 22 El Salvador. En esta ocasión, pues tenemos como presentadora invitada a Ethel Turcios. Ethel es periodista, es maestra, es guía espiritual y profesora de teología. Se ha graduado de periodista de profesión de la Universidad Centroamericana. Cuando nos comenzamos a conocer, le preguntaba, cuéntame un poco más, y en algún momento me decía, me formé en la teología protestante con estudios en la Universidad Flet, hoy Laurel, la cual no terminé porque nació mi primer hijo. Junto con Kenneth, nos adentramos hace 12 años al mundo del judaísmo con el rabino Bob Gorelick. Actualmente, Ethel cursa el segundo año de la maestría de Kabbalah en la escuela de Mario Sabán y también, pues me decía, entre otras cosas, vengo de una familia sin trasfondo religioso. En casa no había Biblia, ni rezos u oraciones. A mis 14 años tuve un encuentro con Dios que transformó mi vida y desde entonces estaba enseñando acerca de sus apasionantes historias. Mi pasión es llevar la luz que hemos encontrado y que otros puedan descubrir su misión en la vida, para que encuentren así la felicidad. Bueno, este es Ethel, pero ella tendrá más que contarles de lo que yo les puedo decir en este momento. Así que, Ethel, te dejo el micrófono y bienvenida a esta clase del árbol de la vida. Voy a detener mi cámara y en el momento que haya preguntas, pues que yo te las voy a ir leyendo. ¿O preferís que las hagamos al final las preguntas? Al final, mejor al final. Perfecto, listo. Bueno, entonces yo dejo aquí, bienvenida Ethel, y la audiencia es tuya. Adelante, gracias. Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación, por este tiempo. La verdad que para nosotros es un gusto, como Sol 22 El Salvador, poder estar con ustedes, apoyándolo y pues, ¿qué más con estos temas que son de los que más nos apasionan? Así que, bueno, Kenneth dio toda una introducción acerca de Cábala, acerca un poco del árbol de la vida y todo en la primera clase. Y hoy pues nos vamos a centrar un poco más en el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es un mapa, es un símbolo que nos puede ayudar a cada una de las personas a rectificar nuestra alma. Es como una escalera que nos muestra el camino de ascenso hacia el infinito, hacia Ein Sof. Ese es el árbol de la vida, el cual tiene pues 10 dimensiones, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver en un dibujito. Bueno, de hecho lo vamos a poner por acá. Tiene 10 dimensiones o 10 sefirot. ¿Qué son esas sefirot? ¿Qué son esas dimensiones? Bueno, podemos llamarlas como puntos energéticos que vienen de una misma raíz. Son 10, pero vienen de un mismo lugar. Entonces, estos puntos energéticos, cada uno tiene un grado de energía diferente y nos ayudan entonces a poder encontrar en nuestra alma a la medida exacta para buscar un equilibrio en nuestras vidas. Ahora, este es un mapa, es un símbolo, no es que lo vamos a ver en algún lugar o que esté. Podemos decir que está dentro de nosotros, que está en toda la creación, pero es una manera de representar las energías que Dios manifestó en esta creación. Pero no es como que palpablemente podamos decir aquí están estas dimensiones, ¿verdad? Entonces, tenemos en pantalla nuestro árbol de la vida, el cual está compuesto por 10 dimensiones o 10 sefirot en plural o una sefira en singular. Ahora, es bien interesante porque una dimensión, fíjense bien, nosotros podemos usar la energía de esa dimensión para bien o para mal. Es decir, la puedo usar positivamente o negativamente. Si yo uso la energía de una dimensión de una manera positiva, podemos hablar que estamos haciendo una midá, una virtud o unas midot, virtudes, ¿verdad? Es decir, estamos haciendo algo bien. Ahora, si yo ocupo esa energía de una manera negativa, estamos hablando de una clipa o clipot en plural. ¿Qué sería una clipa? Sería como una cáscara que nos impide sentir o ver la luz. Entonces, nosotros dentro de una dimensión, repito, podemos usar esa energía, sea positivamente o negativamente.
Entonces, nosotros, si la usamos positivamente, estamos hablando de una midá, y si la usamos negativamente, estamos hablando de una clipá. Una midá puede llegar a convertirse en una clipá de dos formas, por exceso o por defecto. ¿Cómo así? Si yo la ocupo por exceso, es decir, estoy usando esa virtud de una manera excesiva, que su propia virtud es anulada. Un ejemplo sería una persona que es muy bondadosa y que le gusta mucho dar y está dando y dando y dando y dando y no tiene límite para poder dar. Y siempre dice sí, 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 a tal punto que su virtud, que es algo muy bueno el poder dar, puede ser llegar a un punto en que esta misma persona no pueda cubrir sus necesidades propias por estar dando. Entonces, la virtud, que pudo ser algo muy bueno, se ha convertido en una clipa, es decir, en una cascara, en una cascarita que le está impidiendo ver la luz o sentirla. O puede ser llegar a convertirse en una clipa por defecto, es decir, soy tacaña. Entonces, vemos los excesos acá. El árbol de la vida, por tanto, es como ese mapa, repito, que me va a ayudar a canalizar o a poder identificar esos desbalances energéticos que puedo encontrar en mi vida, y que debido a esos balances energéticos no encuentro paz, no encuentro un sentido a mi vida, no encuentro una completitud, no la encuentro. Entonces, para eso me sirve el árbol de la vida, ¿verdad? Como esa escalera de ascenso, repito, para llegar al infinito. Está compuesto de tres columnas. La columna del lado derecho, bueno, no sé si tengo aquí lapicito con el cual poder subrayar, Mauricio. Si no, me para un poco la pizarra también. Pero tengo la columna del lado derecho, que está compuesta por... Ah, muy bien, eso. Sí, Gracias. este la tienes en la parte inferior izquierda de abajo, ahí está el lápiz con tu mouse, seleccionas el color y para limpiarla está un símbolo como de borrar y ya se limpia. Adelante. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Tenemos entonces, ¿se ve mi cursor acá? Si solo lo uso así. Me imagino que sí. Ok. Bueno, tenemos entonces este lado de acá, que es la columna derecha, que, como veían, ¿se ve mi cursor si yo estoy haciéndolo No, acá? todavía no lo veo. Tienes que hacer un clic en el lápiz que está en la esquina inferior izquierda, de donde se avanzan las diapositivas. Le haces clic y ya con eso, al hacerle clic, ya vas a ver tu cursor. Ok, vamos a ver. En la Sí, misma solo barra que... donde están los botones de avanzar y retroceder, en el extremo izquierdo está la opción de lápiz. Hoy sí ya se ve. Ok, Ya muy se ven las bien. líneas que estás haciendo en rojo. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, ese que señalamos por ahí, gracias Mauricio, es nuestro lado izquierdo del árbol, ¿verdad? Compuesto por Jojma, Gesed y Netzach, que ya vamos a hablar más adelante de qué significan estos nombrecitos. Pero eso sería el lado derecho. Como mencionaba Kenneth, en Cábala ocupamos muchos ejemplos que nosotros podamos entender conceptos complejos. Entonces, este lado derecho se le conoce como el lado masculino o el de dar, haciendo un poco de referencia a lo que hace el hombre en el momento de engendrar vida. Que da él provee del esperma para que pueda dar vida. Entonces, por eso hablamos del lado derecho y lo identificamos como el lado expansivo, el lado dador, el lado masculino. Tenemos el lado derecho, que sería el lado restrictivo, el que recibe. ¿Qué hace el óvulo? Recibe el esperma y lo manda al útero para que pueda haber vida. Entonces, ¿cuál es más importante? Pues ninguno. Necesitamos ambos lados para que pueda dar vida. Necesitamos de ambos. Y bueno, está la columna del medio, que podíamos llamarla la del equilibrio, porque es la que está haciendo ese como constante
teje con ambos extremos del árbol. Entonces, por eso es que tenemos esta columna del medio que la podemos llamar equilibrio. Ahora, hoy vamos a hablar que también el árbol lo podemos dividir en tres partes horizontales. A esto le llamamos tres tríadas, es decir, en tres grupos de tres. Y vamos a verlo ahorita. La primera tríada sería la tríada superior o la tríada intelectual. De esa es la que vamos a estar hablando en esta clase en especial, que está compuesta por Keter, Jochma y Binah. Ahora, pero también está la segunda tríada, que es la tríada intermedia emocional, que está compuesta por Gesed, Geburah y Tiferet. Ya vamos a poder comprender un poco todas estas energías, pero para que tengan una idea, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Gesed, estamos hablando de dar, del amor. Cuando estamos hablando de Geburah, estamos hablando de los límites, de la disciplina, del rigor, ¿verdad? Entonces es ahí donde podemos ver ese complemento, esa tensión entre energías contrapuestas, digamos, que se necesitan todas, ¿verdad? Está la Tiferet, que sería la belleza que tiene que ver con el yo, con el conocimiento del yo. Luego está la tríada inferior o la tríada material, que es donde podemos expresar o canalizar las emociones de arriba. Y esta está compuesta por Netzach, que sería la victoria, Od, que sería el esplendor, Yesod, que sería el fundamento. Esta sería la tríada inferior, material, que es donde me expreso en Netzach de una manera no verbal y en Od me expreso de una manera ya sea a través de la palabra escrita o a través de la palabra. Y eso tiene que ver con las relaciones, con lo social, con cómo estoy con los otros, con la parte sexual. Eso es Yesod y por eso es el fundamento. Esa sería la tríada inferior material. Y por último nos queda Malhut, que sería la materialización de todas las energías. Así que dando un pequeño repaso por lo que es el árbol de la vida y sus dimensiones, hoy nos vamos a centrar en la tríada superior intelectual. Ninguna de las tríadas es más importante que la otra, ojo. El hecho que sea superior, la otra inferior, no significa que entonces me quedo solo con la superior, no. Todas son importantes y todas se necesitan. Así como las columnas verticales se necesitan para que haya equilibrio, también entre las horizontales necesitamos a todas para que pueda haber un equilibrio perfecto, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de perfección y de equilibrio, no significa esa imagen de algo estático y que no se mueve. Al contrario, buscamos ese equilibrio que está en continuo movimiento. Así que hoy sí, bueno, vamos a ver la primera tríada, la superior, ¿verdad? Que está compuesta por Keter, Jochma y Binah. Ahora, solo quiero decirles algo que es un poco, el otro plumón, es un poco, bueno, aquí tengo mi arbolito también. Ahorita vamos a hablar de esta dimensión que sería Keter. La energía en el árbol de la vida, ¿cómo fluye? Fluye, se le conoce como el rayo relampagueante, de una manera en zigzag. Es decir, fluye de Keter a Jochma, de Jochma fluye a Binah, de Binah va a fluir para Gesed, de Gesed a Geburah, de Geburah a Tiferet, de Tiferet a Netzach, de Netzach a Od, de Od a Yesod y de Yesod a Malhut. Esa es la manera como fluye la energía. Entonces, vamos a hablar ahorita de esta tríada de acá, en especial de Keter. ¿Qué es Keter? Bueno, Keter podemos traducirla como corona. Y como una corona, ustedes se fijan, una corona que es un hueco. Es decir, se pone en la cabeza, pero la corona es un hueco. Eso es Keter, esta dimensión. Es Dios mismo, si lo quieren ver así, pero Él se aísla de su creación para que su creación pueda fluir. Entonces, en Keter podemos encontrar todo lo que
toda la revelación del infinito. Ahí está la unidad. Ahí hablamos de un lenguaje unitario, el cual podemos llamar como la conciencia Aleph. Es decir, ahí no hay tiempo, no hay espacio, ahí se encuentra el infinito. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta dimensión, estamos diciendo que es una dimensión a la cual queremos llegar, porque es ahí donde trascendemos. Al trascender encontramos la felicidad. Fíjense bien, decía Víctor Frank lo siguiente, un gran psicólogo israelí, hebreo. Él decía lo siguiente: hoy en día muchas personas tienen los medios para vivir, pero muy pocos tienen la razón del por qué vivir. Y eso es precisamente lo que nos pasa en Keter. Por ejemplo, si ustedes recuerdan a Abraham, el que aparece en Génesis, que Dios le dice: sal de Ur de los Caldeos y vete a donde yo te voy a mostrar. No, por un sentido es como, ¿llegó o no llegó? O sea, él tenía un propósito, llegar hacia donde se le había mandado llegar, pero en el camino él fue transformado. En el camino él tiene un encuentro con Dios y al final, por decirlo así, ¿qué importa si llegó o no llegó? Me voy a dar a explicar después. Es como él tenía una razón por el cual partir, tenía una razón hacia dónde avanzar. Iba no como corriendo al aire. Él sabía hacia dónde iba. Entonces, Keter representa esa dimensión a la cual no tiene un arquetipo fijo como todas las demás dimensiones. Las demás dimensiones tienen un arquetipo, es decir, como un modelo energético que nos puede ayudar a entender qué significa o qué implica esa dimensión o esa sefirá. Entonces, Keter no tiene ningún arquetipo. ¿Por qué? Porque Keter implica, o el arquetipo sería lo que cada uno de nosotros puede llegar a ser. Es decir, todo el potencial que nosotros podemos llegar a ser se encuentra en Keter. Entonces, cuando nosotros decimos yo quiero llegar a Keter, es un anhelo, es poder encontrar esa misión en la vida, ese por qué estoy acá y quiero llegar, pero a la vez nunca llego. ¿Por qué? Porque, por decir algo, si yo digo yo quiero llegar acá, aquí encontré que puedo amar, que puedo perdonar, sí, pero cuando llegué aquí me doy cuenta que aún me falta y puedo llegar a más. Entonces mi meta sube y tengo que llegar acá, pero cuando llego acá me doy cuenta que yo puedo llegar a más y cuando estoy aquí me doy cuenta que puedo llegar a más. Eso es Keter. O sea, Keter me marca ese camino de hacia donde yo quiero llegar. No sé si sigo, si todo está bien. Sí, ok. Y adelante, son preguntas que nos están llegando. Ok, perdón. Dale, adelante. Ok, entonces es toda esa emoción, ese voy para allá, pero no llego. No llego a Keter. Entonces, ¿cuál sería la midá o la virtud de Keter? La midá sería que la persona sabe que siempre estamos en un proceso de transformación. Es decir, no puedo encontrar la perfección acá, sino que yo sé que hoy me estoy transformando para ser una mejor persona, pero mañana tengo que ser mejor que ayer, y así sucesivamente. Es decir, estamos en un proceso continuo de transformación, encontrando, por así decirlo, ese porqué. Cuando nosotros estamos en ese caminar, es que podemos hablar de una felicidad que trasciende, no importa nuestro entorno, no importa lo que estamos viviendo, sino que a pesar de las circunstancias podemos sentirnos en paz, podemos sentir felicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos cumpliendo con la misión que hemos venido a hacer, nos estamos perfeccionando, nos estamos transformando para llegar a ser una persona. Eso sería Keter. Sin embargo, ¿cuál sería la clipa o la cascarita o el error de Keter? Es
pretender haber llegado. Miren, esto es una paradoja, o pretender controlar Keter. Esto es una paradoja increíble de esta dimensión, que es la dimensión que está arriba, pero ya vamos a ver que está arriba, pero si yo no la reflejo en la última dimensión, no sirve de nada. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, es decir, Keter tiene que materializarse, todo lo que yo soy tiene que materializarse, no se puede quedar etéreo. Pero la paradoja es esta, si alguien dice, yo ya llegué a Keter, es que no ha llegado a ningún lado. ¿Por qué? Porque a Keter nunca se llega. O sea, Keter no es un sitio fijo donde nosotros podamos decir, ah, ya llegué. No, Keter es siempre ese si lo podemos llamar así, objetivo que está delante de mí y yo voy, pero siempre va a haber más. Esto me parece también que lo puedo relacionar o hacer el ejemplo un poco con la cinta negra en karate. Como ustedes saben, en las artes marciales hay diferentes cintas para que la persona pueda como llegar a perfeccionar ese arte. Y en ese perfeccionamiento, todo, no solo su cuerpo, sino también su mente, su alma está siendo transformada. Entonces, de la cinta blanca se llega a la negra. Pero entonces, fíjense esta paradoja. Uno dice, mi meta es llegar a la cinta negra. Y uno va 1 año, 2 años y la cinta negra, la cinta negra, la cinta negra. Y cuando llega la cinta negra, ¿qué pasó? Se da cuenta que apenas acaba de comenzar. ¿Por qué? Porque un cinta negra es un cinta blanca que nunca se rindió y vuelve a comenzar. Está apenas aprendiendo. Así es la vida y así es Keter. Es decir, cuando pensamos que ya llegamos, no, nos damos cuenta que podemos ir por más, que podemos ir por más. Entonces, siempre estamos como en un continuo estímulo de perfeccionamiento. Si decimos ya llegué, es que hemos caído en el error o en la clipa de Keter. Si decimos estoy en camino, voy a Keter, o sea, lo podemos sentir, sí, podemos sentir esa conciencia ketérica, sí, ¿qué sería? Es esa unidad, es esa paz, es esa alegría que podemos experimentar ya aquí, no porque nos hace falta algo. Esa sería una conciencia ketérica y ese sería Keter, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar un poco también hacia la otra dimensión. ¿Cuál sería el siguiente flujo entonces? Si estamos acá en Keter, vamos a Jochma. ¿Qué significaba Keter? La corona. Hoy vamos a Jochma. ¿Qué significa Jochma? Jochma significa sabiduría. Eso es Jochma. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa en esta dimensión? Como ustedes pueden ver, es el primer canal de la energía que baja de Keter. Entonces, en Jochma todavía podemos hablar de una conciencia Aleph. Ahí no hay teorías ni ideologías. Es como bueno, ahí aparece un transmisor de conocimiento que fluye, que todo está viniendo de Keter. Recuérdense que Keter representa el infinito, ¿verdad? Toda la información que está bajando. Entonces, Jochma sería ese canal que está recibiendo directamente de Keter y es por eso que ahí podemos hablar de también hasta cierto punto de la conciencia Aleph de unidad. Ahí no hay tiempo para es atemporal. No sé si les ha pasado a veces que pasa con los niños todavía no logran diferenciar entre pasado, presente y futuro. Y ellos están contando una historia y pasó algo ayer y le dicen, mañana mi mami me visitó. O sea, no lo captan. Algo así sería Jochma. Jochma es una dimensión atemporal en un sentido. Es decir, esta es la dimensión de la profecía, de los sueños, de los símbolos. Acá no hablamos de esquemas, sino de un bloque de contenido, un bloque de información se encuentra aquí a Jochma. Estamos viendo, por ejemplo, en esta dimensión, fíjense bien, los sueños nosotros tendemos a malinterpretar los sueños, pero los sueños son
una herramienta, un grado de información que baja desde Keter de primer nivel. Nuestro problema es que nosotros los sueños los tenemos desestimados y no les damos la importancia necesaria. A veces ni recordamos nuestros sueños, pero a través de los sueños podemos encontrar muchísima información relevante. De hecho, imagínense los sueños, qué poderosos son, que no me van a dejar mentir, pero uno, si es una pesadilla, uno se puede levantar con el corazón agitado, muchas veces llorando, y uno dice, ay, fue un sueño. Sí, pero en el momento estábamos en tal dimensión que no percibíamos que era un sueño. O sea, es hasta cierto punto real. Es decir, si en el sueño estamos corriendo, estamos haciendo un ejercicio físico, muchas veces hasta amanecemos con dolor de piernas, con dolor de brazos, ¿verdad? Porque no, nos movemos en el sueño. Si estamos a veces soñando que estamos nadando o que estamos dando algo, incluso estamos haciendo los movimientos. Los sueños tienen una información que es muy vital. En Jochma podemos hablar de la parte intelectual de la persona, pero de una manera intuitiva. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, la intuición, nosotros sabemos algo, pero no tenemos una razón fundamentada, lógica, para poder aseverar así es, sino que lo sabemos ya sea por información que hayamos recibido, nuestra alma guarda esa información. Pero no, eso es la intuición, ¿verdad? A veces dicen las mujeres tienen ese sexto sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esa información, pero no tenemos una base concreta para poder afirmarla, pero sabemos que así puede ser. Pero veamos un ejemplo práctico de donde ocupamos mucho la intuición en cosas tan sencillas. Por ejemplo, vamos a la oficina, vamos en el carro y nos encontramos con un pequeño tráfico y decimos, me voy por aquí, me voy por acá, me voy por acá, ¿verdad? Entonces, eso es parte intuitiva, la estamos usando. Lastimosamente, en la época que nosotros vivimos, a la intuición se le deja muy poco espacio y todo lo racionalizamos. Entonces, la intuición pierde muchas veces su sentido. Pero si viéramos lo valioso que es, pudiésemos ocuparla un poquito más. Jochma, nuevamente, es la sabiduría. ¿Cuál es la anhelo entonces? ¿Quién es sabio? Bueno, el Talmud dice sabio es quien conoce el futuro, fíjense bien, pero a veces nosotros pensamos que es el que va a estar con una bolita y te va a revelar mañana va a pasar esto. No, es el que conoce el futuro. ¿Por qué? Porque conoce muy bien el pasado. Y el pasado nos revela lo que puede pasar en el futuro. Miren qué increíble. La persona sabia, ¿quién es? Bueno, un Talmid Jajam. En Jochma pasa mucho lo de Keter, la paradoja, que aquella persona que dice yo soy sabio o yo soy sabia, es que en realidad no lo somos, porque en Cábala decimos siempre vamos a ser aprendices de sabio. Estamos en ese constante caminar de poder llegar a ser aprendices de sabio. Eso es un Talmid Jajam, un aprendiz de sabio. Entonces, ¿quién es un aprendiz de sabio? ¿O quién es un sabio, verdad? Es aquella persona que se puede anteponer a un error, por ejemplo. No necesita que el error pase y puede preverlo para poderse anteponer. Esa es una persona sabia. Pero fíjense bien, también una persona sabia es aquella persona que tiene la capacidad de poder conocer cuando hay un error y poder rectificar de su error. Eso es una persona sabia. Una persona sabia, entonces, es aquella que puede manejarse en la vida con el flujo de información que le ha bajado de Keter y actuar de acorde a cada situación o a cada persona. Energías que fluyen son intensas, son fuertes. ¿Quién es el arquetipo de Jochma? El arquetipo de Jochma es Adán. Ya vamos a ver por qué es Adán. Él representa a la persona. Miren, esto es bien interesante porque en Cábala
los arquetipos que están en cada dimensión no están ahí precisamente porque son perfectos o no están ahí porque nunca se han equivocado. Al contrario, las personas que están ahí es porque de alguna manera fallaron en esa energía. Por ejemplo, Adán, ustedes saben lo que le pasó. No fue sabio donde tuvo que haber sido sabio y la regó. Entonces, en esta dimensión de Jochma, nosotros aprendemos que hay un tipo de energía que nosotros podemos ocupar para bien. Si ocupamos esa energía para bien, estamos hablando de una mida, vamos a llegar a la sabiduría. Bueno, y si nos vamos a la Biblia, en los Proverbios encontramos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, Jochma me va a revelar toda la información que mi alma necesita, fíjense bien, para volverme a conectar con la raíz. Eso es lo que está haciendo Jochma. Fíjense que cada dimensión, bueno, la sefirá en hebreo, va a compartir raíz con otras 3 palabritas. Recuérdense que el hebreo funciona con mucha asociación de palabras. Sefirá, dimensión, ¿verdad? Va a compartir raíz con libro, que es sefer, va a compartir raíz con sefar, que es número, y va a compartir raíz con sifur, que es comunicación o narración. Ahora, ¿qué tiene que ver esto entonces? Esto nos puede dar la información de lo que es una sefirá, una dimensión, bueno, para que una dimensión exista necesita de cli, de un receptor, y de or, de luz, para poderla recibir y potenciarla. Pero ¿por qué podemos decir entonces que una dimensión o una sefirá es como un libro? Porque así como el libro guarda o registra toda la información, va a decir Kaplan, entonces también una dimensión registra toda la información que el infinito de Ein Sof, de Dios, que ha bajado, está ahí, ha guardado toda la información de lo que la creación es, de dónde venimos, de dónde somos, está guardando esa información. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con número? Bueno, con número porque ahí pasa la dualidad. Es decir, venimos de una sola raíz, pero en el árbol de la vida nos encontramos con 10 dimensiones, con 10 energías diferentes. Entonces, comparte su raíz con número porque podemos decir una dimensión nos ayuda a recordar que hay pluralidad, que hay más de uno. Bueno, el Sefer dirá antes del uno, ¿qué puedes contar? ¿Verdad? O sea, nos recuerda, venimos de una misma raíz, pero hay pluralidad. A las manifestaciones son distintas, aunque la sustancia sea la misma. Y comunicación, porque cada dimensión lo que nos está tratando de decir es, Dios quiere tener una comunicación con su creación y nos está indicando el camino de cómo podemos retornar a Él. Entonces, ¿quién es sabio? Es sabio aquella persona que puede volver a su raíz, que puede vislumbrar, puede ver hacia dónde va, bajar toda la información que necesita y poder anteponerse a sucesos y poder decidir o actuar con sabiduría. El sabio no es el que anda por ahí, yo ya me lo puedo, y discutiendo con todos. No, al contrario, una persona sabia es aquella persona que va a ser capaz de poner paz, de pacificar, que sabe cuándo es preciso callar, ¿verdad? ¿Cuál sería la clipa o clipot en plural de Jochma? La locura. Fíjense bien, y con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la persona, y aquí ya vamos a ver por qué necesitamos a la biná, por qué necesitamos la parte femenina, porque es tanta la información que nos puede bajar desde Keter, que si nosotros no tenemos las herramientas precisas para poderlas sistematizar, ordenar, bajarlas a nuestra vida, podemos perder la locura, podemos volvernos locos. Y de hecho,
a varios matemáticos les ha sucedido esto. Recuerdo que mi mamá contaba que había tenido un maestro que era matemático y a media clase comenzó el avioncito, perdió la cordura. ¿Por qué? Porque fue demasiada su aproximación con toda la información, con todo lo que uno se puede conectar con Ein Sof, que si no estamos bien parados y bien anclados, podemos perder la locura. Podemos perder la cordura, perdón. Y por otro lado, tenemos otro problema también acá, que es la soberbia, el pensar que lo sabemos todo. Eso no es un sabio. La persona que dice, yo soy sabio, escúchenme a mí porque yo lo sé, es una persona que ha caído en el error de Jochma, y es caer en la soberbia. Hay que tener cuidado, porque con una pizca de soberbia, dicen los sabios de Israel, no podemos llegar a Keter. ¿Quién llega a Keter? La persona sabia que ha logrado conectar su alma con Ein Sof, y por eso encuentra toda la alegría. Entonces, ¿qué necesito de Jochma? Necesito la información, necesito ese flujo que viene directamente de Keter, pero necesito tener las herramientas para poder asimilar esa información y no perder la locura, ¿verdad? No perder la cordura, perdón. Veamos entonces un poco lo que hace Binah. ¿Qué sería Binah? Binah sería su contraparte. Jochma, la parte masculina, Binah, que significa inteligencia, lo podemos traducir ahí así, sería la parte femenina, sería la parte receptora de toda la información, todo el flujo de información que Jochma le quiere dar a Binah. Entonces, Binah, fíjense qué bien cómo funciona. Sería como que Jochma fuera el mar en esa inmensidad y tan vasto. Pero el mar, el agua del mar, para poder llegar a la tierra, ¿qué necesita? Necesita de ríos, necesita de cauces. Entonces, el mar tiene que condensarse, tiene que modificar su estructura para poder pasar por el cauce de un río y fluir, y que ese río pueda llevar agua hacia otro lugar. ¿Qué pasa cuando el mar desborda? Cuando el mar es demasiada información, es muy potente, cuando el mar se ensancha, el cauce del río se desborda. Entonces hay un gran caos. Entonces, la Binah es esa estructura, es ese cauce de río que nos va a ayudar a poder sistematizar toda la información o todo el bloque de contenido que me viene desde Jochma. La Binah es esa, mira lo que aparece acá, es la transición entre el mundo superior y el inferior. La Binah es la que me ayuda a organizar, a sistematizar, a ordenar toda la información. Por eso es ese momento de transición, porque Jochma me está mandando toda la información, pero la Binah es la que me va a dar esa capacidad de, ok, ¿qué voy a hacer con esto que yo estoy recibiendo? ¿Qué voy a hacer con estos 5 libros que he leído de Cábala? Por ahí estábamos hablando con Mauricio temprano un poco acerca de esto, ¿verdad? Hay tanta información de Cábala que uno dice, veo este curso, leo este otro, veo este de YouTube, y al final lo que encontramos es una gran confusión si no hemos logrado sistematizar u ordenar la información. Pasa lo mismo, por ejemplo, en materias como matemática. No sé cuántos le pasaba, a mí me pasaba que teníamos toda la información de las ecuaciones, pero cuando me hacían una pregunta, ¿y cuál voy a ocupar? Es decir, no lograba clasificar a dónde la información me iba a servir. Entonces, la Binah es esa, bueno, se le conoce también, algunos le llaman como la madre, ¿verdad? A Jochma como el padre en algunos casos, en otros universos, pero es esa dimensión que me va
ayudar a poder establecer los conceptos necesarios. Es decir, esto es como el lenguaje. Hay una vastedad que está en mi mente que para poder procesar lo que yo les estoy dando ahorita, necesita pasar por los filtros de la Binah para poder esquematizar o para poder sistematizar una clase, por ejemplo. Eso es lo que hace Binah, ordenar. Ella se encarga, por tanto, de organizar todas las 7 dimensiones de abajo. Es la Binah la que se va a ocupar de eso. Aquí hay tiempo y espacio. En Jochma es atemporal. Binah se encarga de clasificar y por eso aquí hablamos, bueno, Binah de la letra Bet, aquí hablamos de dualidad. Binah es donde ya podemos, blanco-negro, ya está marcando, hombre-mujer, marca los opuestos, ¿verdad? Y como toda madre es la que va a proteger, protege y a veces nos engaña la Binah. Por eso tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Cuál sería el arquetipo acá? Es Eva en cuanto a la inteligencia, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de la Midá o de ahí se me fue Jochma, de las Klipot de Binah. Entonces, fíjense bien, Midá, ¿cuál sería una Midá de Binah? La virtud de Binah sería la organización. O sea, ¿quiénes tienen una Binah muy potente? Aquellas personas que son capaces de sistematizar muy bien la información. Los programadores, los matemáticos, aquí entra la parte racional, son muy buenos para esto. Llevan muy bien esquematizado, en orden y todo. Eso es una potencia que me da Binah. O sea, esa capacidad de organización, de sistematización, de primero va esto, luego va esto, luego va esto, ¿verdad? ¿Cuál sería las Klipot o una clipá de Binah? El dogma. ¿Por qué el dogma? Dogma, ¿cómo podemos entender dogma? Como un punto fijo donde nos quedamos, nuestra información, situamos ahí la información como un punto fijo y no podemos ver otras opciones. Una persona dogmática sufre mucho. ¿Por qué? Porque cree que es poseedora de la verdad. Ojo, la verdad es absoluta, pero es demasiado compleja para poder encapsularla solo de una manera. Entonces, la persona dogmática sufre mucho porque se siente atacada cuando hay otros puntos de vista, cuando hay otras maneras de ver las cosas. Y una clipá de Binah puede ser eso, el dogma. No solo las personas religiosas son dogmáticas, muchos científicos son dogmáticos. Por ejemplo, se recuerdan cuando Galileo les dicen no es los planetas que giran alrededor de la Tierra, son todos los planetas girando alrededor del Sol. Parte de la ciencia, parte también de la iglesia, es como, no, esto no puede ser así. O sea, el dogma nos impide avanzar hacia verdades profundas que Ein Sof nos quiere transmitir, ¿verdad? Entonces, cuando hay una clipa en Binah, no logramos nosotros tener un orden bueno, no tenemos la capacidad de organizar la información que nos baja y que hay mucha confusión. Entonces no logramos avanzar porque nos sentimos aturdidos, nos sentimos confundidos y es ahí donde necesitamos Binah. Esto genera un desorden. Ahora, me voy a quedar aquí, solo quiero concluir con lo siguiente. Binah necesita de Jochma, ninguna es más importante. Tanto Binah como Jochma necesitan entender. Binah necesita la información de Jochma y Jochma necesita pasar por los filtros de la Binah para poder llegar y descender hacia el árbol y poder llegar a concretizar algo. Cuando la Binah no quiere trabajar con Jochma, nos engaña, caemos muchas veces también en el perfeccionismo, porque nos hace pensar, no es suficiente, necesitas esto, hasta que puedas tener esto otro, puedes avanzar. Muchas veces la Binah nos engaña, nos mete miedo,
Los miedos es una clipa de Binah. Los miedos se generan en Binah y eso nos impide avanzar. Por tanto, Binah necesita comprender que necesita de la parte masculina, de su contraparte, para poder avanzar. Solo cuando Jochma y Binah trabajan en armonía, podemos decir, copulan. Entonces, fíjense que se produce una semidimensión, que es una semisefirá, que está en este lugar que se conoce como el Da'at. El hijo conocen algunos o el conocimiento. Si estas dos no trabajan en armonía, no trabajan juntas, el Da'at no puede fluir. Por tanto, no podemos ascender a Keter. Entonces, queridos amigos, necesitamos lograr ver las energías que encontramos en esta tríada superior, ver cómo estamos para así poder hacer que nuestra Jochma con nuestra Binah puedan copular para poder dar así a luz el conocimiento, el hijo, y que nuestras vidas puedan llegar a ser transformadas para poder entonces expandir nuestra conciencia y poder entrar a Keter. Así que, bueno, muchas gracias. Nos quedamos en ese tiempo de preguntas y respuestas que me encantan. Bueno, excelente, Ethel, muchísimas gracias. Y sí tenemos varias preguntas por acá, ya te digo. Vamos a ver. Eso, me encanta. Vamos a ver, un segundo aquí. ¿Qué se me hizo la pregunta? Vamos a ver. A ver, vamos. Voy a hacer un cambiecito corto aquí. Ok. Y tenemos una que dice, pregunta, es Esteban que nos acompaña, y dice, es interesante que según el judaísmo la mujer tiende a ser más intuitiva por ser creada a partir de Adán, un ser espiritual. Sin embargo, el arquetipo de Jokmah no es Eva, sino Adán. ¿Saben algo de por qué es esto? Es muy interesante, Esteban, y buenísima pregunta, porque de hecho, fíjense bien, todas las quizás cualidades que nosotros podemos ubicar en la parte femenina, la encontramos casi en la parte masculina del árbol de la vida. Por ejemplo, ahí encontramos la intuición. En el lado izquierdo encontramos el dar, el amor, encontramos la parte no verbal que verdad está ahí. Bueno, se nos queda que las mujeres nos ponen mucho que hablamos bastante, ¿verdad? Esa sí estaría del otro lado. Pero fíjense cuáles están del lado femenino. Está la razón, está la disciplina, el rigor, lo encontramos del lado femenino, y el habla y concretizar está del lado femenino. Entonces, es bien interesante porque ahora podemos decir que muchas de las cualidades que catalogamos como femeninas en realidad son masculinas, y algunas que son masculinas en realidad son femeninas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? Lo que debemos nosotros entender es que no solo por ser mujer es que es intuitivo, o solo por ser hombre. No, debemos de poder comprender que dentro de cada hombre y dentro de cada mujer está la energía, o está la dimensión, o está el lado intuitivo y el lado razonable. ¿Qué debemos de hacer en primer lugar? Hacer que dentro de nosotros puedan juntarse y puedan copular para poder así dar a luz. En el mundo, como dice Esteban, en el judaísmo, cabal, se identifica, se cree que la mujer, ya que fue sacada del hombre, que fue sacada no de la tierra, sino del hueso, ha sido un poco más refinada, dicen ellos, y tiene este lado intuitivo un poco más afilado. Pero no significa que solo porque uno es mujer, a pura fuerza es intuitiva. No, en realidad cada persona tiene estas dos energías dentro de ellos, intuitivo y lo racional, y lo que debemos de hacer es tratar que trabajen en armonía para que haya luz. Excelente, gracias. Tenemos otra pregunta, dice.
Consulta, me ha pasado que trato de organizar, combinar todas las ideas sobre algún tema, pero al ir investigando se me amplía más y tengo que volver a organizar y sistematizar y entro en un bucle donde no llego a un final de un estudio, un curso, etcétera. ¿Algún consejo sobre cómo fortalecer la Binah sin restringir la Jokmah que pueda venir? Buenísima pregunta, porque eso pasa mucho con los estudiantes de Cábala, ¿verdad? Y es que miren, es bien interesante porque en la Jojma nos encontramos con esa parte del alma que quiere subir, o sea, quiere estar con el infinito, quiere recibir más, quiere absorber más. Pero claro, está en esa parte, fíjense, dadora, que quiere recibir, 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 recibir y necesita un límite. ¿Por qué? Porque si no le ponemos ese límite es que estamos desbordando la Binah y es ahí donde pasa el problema, porque es demasiada información. Ahora, pasa algo bien interesante con esta pregunta, porque la primera parte decía, clasifico, pero luego me doy cuenta que necesito más. O sea, eso está bien porque cuando nosotros estamos estudiando, nos vamos a un tema, lo tomamos, lo analizamos y todo. Si yo me quedo solo en ese punto, estaríamos hablando de un dogmatismo. Nos quedamos ahí, ya no podemos avanzar. Entonces, está bien cuando analizamos. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? En primer lugar, poner límites. Bueno, eso sería la Geburá, ¿verdad? Que nos va a ayudar en eso. Pero poner límites para poder decir, ok, voy a terminar y no caer en ese bucle que me está llevando. Entonces, ¿qué consejo puede ser? Poner un límite a mi estudio. Es decir, voy a leer este libro, voy a terminar este video o este estudio o este seminario primero. Agarro la información y ojo, ¿para qué me va a servir la información? Porque eso es la importancia de Binah, para poderla sistematizar en mi vida, cómo la voy a ocupar en mi vida, es ahí donde ya no caigo en un bucle, porque me está sirviendo la información para poderla llevar a cabo. Una vez hago eso, puedo adquirir otro tema para no desbordar en toda la información, ¿verdad? Excelente, gracias. La siguiente pregunta, ¿qué es rectificar la vida? Increíble. Bueno, podemos decir que somos almas, somos un alma es lo que está dentro de nuestro cuerpo. Nosotros no solo somos cuerpo, hay algo más. Y es lo que está dentro de nosotros, que es lo que podemos llamar alma. ¿Qué es esa alma? Es lo que viene de otro universo que estaba conectado antes con Ein Sof. Entonces, cuando esa alma viene, podemos hablar de diferentes niveles del alma, ¿verdad? Que se comienza con el Nefesh, con el Nefesh, que sería la parte más baja del alma, luego con el Ruach, que sería la parte emocional del alma, la Neshama, que sería la Neshama, la Yehidá y allá. Son los niveles del alma. Entonces, cuando nosotros venimos a esta creación, cuando venimos a esta dimensión, la rectificación que esa alma quiere llevarnos nuevamente hacia la raíz de donde proviene, hacernos ver de dónde es nuestra esencia. Por eso podemos decir que somos una chispa divina, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, toda esa información, así como las dimensiones, las guarda nuestra alma y lo que quiere es llevarnos a cumplir la misión que hemos traído en este mundo para conectarnos con Ein Sof. Entonces, rectificar el alma sería que el alma haga en esta creación o en esta vida lo que ha venido a hacer, encontrar la misión para la cual esa alma fue creada. Hay almas que fueron creadas para pintar, hay almas que fueron creadas para emprender, hay almas que fueron creadas para la matemática, hay almas que fueron creadas para cantar, hay almas que fueron creadas para ayudar, pero cuando no están haciendo lo que vinieron a hacer, nos encontramos con muchas personas frustradas que no le encuentran el sentido a la vida, que no le encuentran el porqué. Y he ahí la necesidad o la importancia de poder encontrar para qué venimos a esta vida. ¿Para qué? Para poder
rectificar, es decir, para poder encontrar esa misión a la cual hemos venido a hacer y poder trascender, poder así llegar a Keter, poder llegar, transformarnos y poder conectarnos con la raíz. Sí, esta es una pregunta complementaria con la anterior. ¿Ok? Si una cosa es rectificar la vida y se habla del propósito de la vida, de cuál es el propósito de nuestra vida, ¿está esto directamente relacionado a la profesión que ejercemos o tiene otras dimensiones que van más allá de mi trabajo del día a día, lo que me da de comer? Buenísima pregunta. ¿Con quiénes nosotros estamos en el área o en el mundo de la educación? Y a primera respuesta, quizás así debería de ser. Es decir, la idea debería de ser que si yo soy médico de profesión es porque me apasiona estar con la gente. Si yo soy administradora de empresa es porque me deleito viendo los números y me encanta ver todo ese teje y maneje de la planilla y todo. Si alguien es maestro, es que me apasiona estar con los niños enseñando con personas adultas. Ese debería de ser la razón de las vocaciones y de las diferentes profesiones. Lastimosamente, Mauricio, nos encontramos en un mundo donde hay personas que optaron por la carrera en la que están solo porque su papá le dijo que tenía que estudiar eso y si no, lo desheredaban. O lo sacaban de la familia, o por quedar bien a veces con una novia o con un novio, estudiamos una carrera, entonces nos encontramos con personas que quizás tienen doctorados, licenciaturas, máster, pero están frustrados. ¿Por qué? Porque no están donde su alma vibra. Entonces, no necesariamente la profesión indica donde mi alma vibra. Puede ayudar, pero no necesariamente. Excelente. Bueno, pasando un poco a otra sobre el tema de Hogma, que se hablaba de que hay algo que nos viene, que algo que estamos recibiendo. ¿Qué es lo que podemos recibir de Hogma? Es un sueño, La y energía. hablabas de los sueños. ¿Cómo interpretamos los sueños? ¿Es solo sueños o es algo más? Buenísimo. Bueno, podemos decir que lo que nosotros recibimos de Insoft es como ese flujo de energía que lo podemos transformar en información, ¿verdad? Entonces, puede ser recibida a través de sueños, puede ser recibida a través de visiones. De hecho, si ustedes son lectores de la Biblia, nos encontramos con profetas, por ejemplo, como Daniel o el apóstol Pablo también, que en varias situaciones decía, si en sueño o en visiones, no sé, decía, pero tengo esta información. ¿Por qué? Porque la visión llega a ser como un sueño muy vívido llega a ser como una visión. Es decir, cuando nosotros nos hemos levantado y tenemos toda la información del sueño, es que hasta cierto punto decimos, sé que es un sueño porque me levanté, pero yo lo viví, o sea, la información la vimos tal cual muy clara. Es información que desciende desde Insoft, desde arriba, ¿verdad? Con un propósito. ¿Cómo interpretar los sueños? Eso es bien curioso y como les decía, esto de los sueños es un tema también que despierta también mucha curiosidad, pero en realidad es de mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos un sueño y ¿cuántos recordamos lo que soñamos ahora? Siempre soñamos, nuestra mente siempre está en actividad, pero fíjense lo que sucede. Tenemos un sueño y es un sueño maravilloso. A veces, bueno, no sé si les ha pasado, pero a veces en el sueño se nos revela una clase o se nos revela algo que necesitamos y fue maravilloso, claro, pero en el momento que sonó la alarma, la Vina nos comienza a decir, eso no es información que nos importe. Ahorita tenemos que ir a bañarnos la comida porque hay que salir al trabajo porque ya no están esperando allá con la siguiente información, con la siguiente reunión. Entonces, Vina nos hace desestimar esa parte y todo el día a día nos hace, no, esa no es una buena información. Entonces, podemos tener y leer cómo se interpretan los sueños, sí, pero cuando una persona hace el trabajo
por, en primer lugar, tratar de recordar los sueños. ¿Cómo puedo recordar mis sueños? Es que yo me levanto y se me olvidan. Un ejercicio muy bueno para ello es el poder anotarlos justo cuando me levanto. Pero es que se me olvidó, pero es que uno solo hace el esfuerzo, solo pone el lápiz y comienza la información. Hay otras personas que le va a decir, incluso en la noche si se levantó con el sueño, anótelo ahí a media luz. Eso es un trabajo que requiere esfuerzo, sí, pero de esa manera estamos ayudándole por medio de Biná a nuestra Jojma a poder concretizar el sueño. Y vamos a ser nosotros, Mauricio, los que más adelante, al estar observando nuestros sueños, vamos a tener la capacidad de interpretarlos. ¿Por qué? Porque no podemos tirar una línea. Soñaste que se te cayó el diente, eso significa que no sé qué. O soñaste, o sea, no podemos tirar una línea. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una información específica que necesita revelar. Eso es parte de la rectificación. Cada alma ha venido acá con una misión específica de revelar la información. Entonces no podemos tirar una línea transversal y decir, este sueño significa esto. No, una vez nosotros estamos en el trabajo, en el esfuerzo de recordar los sueños, vamos a poder también tener la capacidad de poder interpretarlos. Excelente. Una pregunta más acá. Vamos a ver, dice... A ver, resulta, me ha pasado también. Dice aquí, me ha pasado también que al estudiar y profundizar me doy cuenta que toda información es subjetiva, que realmente no tengo una percepción de la verdad completa más allá de mi propia experiencia con el creador. Pero luego me da la paz de poder hacer mi propia interpretación de la realidad, de Dios. Porque sea cual sea mi teoría, solo es eso, una teoría más dentro de muchas. ¿Es correcto que me sienta en libertad de enseñar y revelar sin ningún aval religioso o académico? No, hombre, qué pregunta más maravillosa esa. Fíjense qué increíble. Quizás para responder esa pregunta, bueno, lo hago con una frase de los sabios y con un cuento de los sabios. Dice esta frase, 70 caras tiene la Torah. Es decir, 70 maneras de interpretarla, ¿verdad? Y si a eso le añadamos que cada verso tiene 70 maneras de interpretarlo, imagínense todo lo que el consomé que nos podemos encontrar. Pero quizás lo puedo también expresar con este cuento. Había 10 ciegos y estos 10 ciegos se les llevó a ver un elefante. Y todos los ciegos entonces tomaron una parte del elefante para poder saber qué era el elefante, porque ellos querían saber qué era. Entonces, claro, comenzaron a preguntarle, bueno, ¿cómo es un elefante? ¿Qué es un elefante? Y sale el primer ciego, el elefante es inmenso, es duro, es fuerte. ¿Cómo inmenso? Dice un ciego. El elefante es como una serpiente y se mueve. Había agarrado el moco del elefante. ¿Cómo que se mueve, que es grande? El elefante es tan picudito y duro, fuerte, como que fuera hierro. Había agarrado el colmillo del elefante. No, nada de eso, dicen. El elefante lo pude abrazar y es fuerte. Había agarrado una pierna. No, dice el otro, había agarrado una cola y así. O no, es tan delgadito como un papel. Había agarrado la oreja, ¿verdad? Entonces, ¿quién de los ciegos tenía la razón? Todos. Depende desde el punto de vista que nosotros nos acerquemos a un tema, podemos expresarlo. Y por eso Cábala es increíble. De hecho, Cábala es la ciencia de la correspondencia. ¿Por qué? Porque me va a llevar al final a entender que venimos de una unidad, de un todo, y todo está conectado. Entonces, por ejemplo, en Cábala podemos decir, si A es igual a B
y B es igual a C, podemos decir que A es igual a C también. ¿Por qué? Porque se corresponden, pero es labor de un cabalista poder encontrar los puntos en común y no los de separación. ¿Por qué? Porque al final todo viene de un todo y la mejor manera de nosotros poder llegar a aproximarnos a un tema o una verdad es cuando lo hemos hecho nuestro, es cuando lo hemos vivenciado, cuando lo hemos experimentado, no nos cuentan. Por eso decimos, a Dios no se le conoce, a Dios o no se le cree, a Dios se le conoce, a Dios se le experimenta. O sea, cualquier persona quizás pueda venir con una lista y decir, no, Dios no existe por esto, por esto, por esto, por esto. Pero la persona que ha tenido un encuentro con Dios, con Ein Sof, con el infinito, les voy a decir, digan lo que digan, he experimentado, encuentro la felicidad, la trascendencia, la paz. Y es ahí donde entonces ya no creo algo porque alguien me lo contó. No, lo creo porque lo vivo, lo he vivido, lo he experimentado. Y es ahí donde tiene fuerza y peso, ¿verdad? Sí, en relación con la pregunta anterior. Entonces, ¿yo puedo revelar al Creador desde cualquier religión? Exacto. ¿Por qué limitar a Dios? De hecho, es que limitar a Dios a una sola religión sería demasiado finito. Todas las religiones tienen una aproximación de Dios, tienen una parte de Dios, así como cada ser humano. No lo podemos limitar. De hecho, incluso encontramos en la Escritura que Dios ha creado tanto lo bueno como lo malo. No podemos limitar a Dios. A través de cada sistema de pensamiento revelamos a Dios. De hecho, no revelamos a Dios solo a través de la religión. Revelamos a Dios a través de nosotros mismos cuando hemos encontrado la misión en la vida. Es ahí donde sale nuestra chispa, bueno, su chispa divina, y la podemos revelar. Por eso a Dios lo revelamos desde cualquier punto de esta finitud, cuando estamos conectados de Él y damos lo que Él nos ha mandado a dar. Listo, y la última pregunta. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una verdad que Ein Sof nos quiere transmitir? Bueno, puede ser algo muy subjetivo, pero me quedo en lo general. Por ejemplo, una de las verdades que Él nos quiere transmitir a través de su palabra, a través de los estudios de la Cábala es, este mundo no es, o esta realidad no es solo lo que mis ojos ven. Hay algo más de lo que yo puedo tocar y por eso la necesidad de poder expandir nuestra conciencia para poder elevarnos. Hay muchas personas que sufren demasiado porque creen que lo material es lo que nos puede llenar o que lo social es lo que puede saciar nuestra alma, pero no vamos a encontrar la saciedad en nada de eso. ¿Qué nos quiere transmitir Ein Sof a través de una flor, a través de una abeja, a través de un árbol, a través de otra persona? Es que hay algo más que mi alma necesita para poder ser saciada. Y eso no lo vamos a encontrar nunca solo en esta dimensión. Necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia para poder expandirla y darnos cuenta que hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Mi alma poder saciarse de lo que verdaderamente importa. Excelente, gracias. Bueno, yo había dicho que era la última, pero viendo acá y tenía una anotación Buenísimo, me encantan las preguntas. y que dice, ok, en muchos videos que se encuentran en internet e incluso dentro de Cábala, es muy frecuente escuchar el tema de la palabra desconexión. ¿Qué significa? Yo estoy desconectado. Bueno, si nosotros podemos analizar y podemos pensar que el árbol de la vida es como esos medios o esos canales a donde baja la energía, fíjense bien, es decir, la energía fluye libremente así, pero cuando yo tengo un poco nivel de conciencia, me encuentro en esta dimensión o abajo de esa dimensión.
Entonces, es como que no puedo ser un receptor, una vasija o un clic donde esa energía o la luz, el Lord de Dios, pueda bajar a mi vida. Entonces, es eso, es como no tener la capacidad de poder recibir esa luz que Dios que me quiere enviar. Quizás el ejemplo aquí lo pudiésemos ejemplificar con un cable. De hecho, aquí tengo un cable que lo voy a ocupar, ya que la compu está conectada, ¿verdad? Pero este es el enchufle, es un enchufle. Supongamos que esto me lleva una luz. ¿De qué me sirve tener el enchufle y tener la luz? ¿Qué necesito? Yo ya lo tengo, sí, pero estoy en la oscuridad, igual tengo oscuridad. ¿Qué necesito para que el bombillo alumbre? Conectar, es decir, llevar esto a la fuente para que la energía pueda fluir de ahí. Entonces, cuando hablamos de una desconexión, en lo que hemos estado hablando, podemos decir, es un bajo nivel de conciencia que me impide poder trascender o poder elevarme para poder recibir las verdades o los conocimientos más excelsos que provienen de arriba cuando estamos conectados, ¿verdad? Y listo, y nos llega otra, ahí ya para cerrar la reunión. ¿Es el hebreo un canal de revelación más eficaz que otros? ¡Wow! El hebreo, es que el hebreo, miren, el hebreo tiene algo muy peculiar. Cada letra del hebreo, de sus 22 letras, es que son un receptor de energía. Entonces, el hebreo no funciona como el español, es completamente diferente. Por ejemplo, para nosotros, mesa, ¿qué mesa? Mesa es mesa. Y a lo más puedo sacar una palabra de ahí que es más. Pero el hebreo, cada palabrita, cada letra, perdón, ya cada letra podemos sacar toda una fuente de información de una letra. Por ejemplo, Binah. Si hablamos de Binah, tenemos ahí la Bet. De la Bet, ¿qué podemos hablar? Bueno, la Bet nos marca el futuro porque tiene la abertura hacia adelante. Pero además, la Bet nos habla de dualidad, nos habla de pluralidad. Entonces, una vez, porque es dos, significa dos. Entonces, una vez o cada vez que una palabra comience con una Bet, ya tiene esta energía implícita dentro de la palabra. Entonces, todos esos son elementos que no los tiene cualquier idioma. O sea, en realidad el hebreo esconde muchas verdades o muchos secretos, que es el sod, ¿verdad? Que salen a la luz cuando llegamos a ello. Entonces, por eso el hebreo quizás es hasta más que una lengua, es un medio a través del cual revela Dios su palabra y por eso creo que tiene esa fuente energética tan potente para poder transmitirla. Bueno, Ethel, excelente. Y esta ha sido la clase 1 de Árbol de la Vida. Y para los que están conectados con nosotros, esto apenas está dando una pintadita así muy general de qué es cada una. Después tenemos que entrar un poco en el tema de ¿y cómo estudiamos cada una? ¿Cómo identifico qué es lo que me falta en mi vida para tratar de encontrar ese balance que mencionaba Ethel al inicio? Esa es otra historia. Lo importante ahorita es primero tener esta primera gran pincelada y los invitamos para dentro de un mes tener la clase 2 de Árbol de la Vida y hablar un poco de las otras sefirot que se mostraron en esta clase. Gracias a los que nos acompañaron y a los que no pudieron, pues esperamos que la grabación de esta clase les sea de mucho provecho, les dé luces y les despierte de nuevo ese gusanito que te llevamos dentro de curiosidad para encontrar la luz que creo que todos estamos buscando. Así que, Ethel, gracias. Kenneth, si estás por ahí también, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Que la pasen muy bien. Un abrazote. Muchísimas gracias, Mauricio. Un gusto haber compartido con ustedes y saluditos ahí para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Bye.